Imagina que ganas la carrera más importante de tu vida. Estás a semanas de la meta, y entonces una bala lo cambia todo. Esto no es una película, es la historia real de la presidencia en Colombia, y probablemente no te la contaron completa. Tú probablemente crees que elegir presidente es solo marcar una casilla cada 4 años, pero en Colombia, ese simple acto ha costado vidas, ha reescrito la constitución entera y ha definido quién tiene el poder real durante décadas. Cada voto que hoy marcas en segundos, antes tomaba horas, filas kilométricas y hasta el riesgo de morir en el intento. Y no hace tanto tiempo, ni siquiera todos los adultos del país podían votar, sin importar cuánto les importara el resultado. Entender esta historia es entender por qué el país vota exactamente como vota hoy. Retrocede casi 80 años. Colombia vivía bajo 2 partidos que se turnaban el poder como si fuera propio. Liberales y conservadores se odiaban tanto que las elecciones locales terminaban en masacres en pueblos enteros. En 1948, un candidato liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán lideraba todas las encuestas. Era, sin discusión, el favorito para ganar la presidencia. El 9 de abril de ese año salió de su oficina en Bogotá y recibió varios disparos en plena calle. Murió minutos después. Su muerte desató disturbios que arrasaron el centro de la capital en un solo día, un episodio que hoy se conoce como el Bogotazo. El país entero cayó en una guerra civil no declarada que duró más de una década y dejó cientos de miles de muertos. Para frenar la violencia, liberales y conservadores firmaron un pacto insólito: repartirse la presidencia por turnos durante 16 años seguidos, sin importar lo que votara la gente. Se llamó el Frente Nacional y sonaba a solución de paz. Durante ese pacto, curiosamente, ocurrió algo que contradice buena parte de lo que crees sobre esa época. En 1957, por primera vez en la historia del país, las mujeres colombianas pudieron votar en un plebiscito nacional, algo que en muchos países vecinos tardaría todavía más años en llegar. Pero lo que nadie esperaba es que ese mismo pacto, diseñado para salvar la democracia, terminaría excluyendo a cualquier otra fuerza política del país durante casi 2 décadas completas. Salta ahora a finales de los años 80. El narcotráfico había infiltrado cada rincón del poder y los carteles decidieron que ningún presidente iba a tocarlos. En 1989, Luis Carlos Galán, el candidato favorito para ganar las elecciones, fue asesinado a tiros en un acto público, frente a miles de personas que habían ido a escucharlo. Menos de un año después, otros 2 candidatos presidenciales corrieron exactamente la misma suerte: Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro, de partidos completamente distintos, asesinados también en plena campaña. 3 candidatos muertos en menos de 12 meses, en un mismo país y en una misma campaña electoral. El país entendió que su sistema político estaba roto desde la raíz, no solo golpeado. La respuesta fue radical: convocar una asamblea para escribir una constitución completamente nueva desde cero. En 1991 nació una nueva Carta Magna que reemplazó a la que llevaba más de 100 años vigente en el país. Buscaba abrir la política a nuevas voces y proteger derechos que antes ni siquiera existían en el papel. Pero lo que nadie esperaba es que esa misma constitución, pensada para repartir el poder entre muchos, terminaría reformada 15 años después para concentrarlo en una sola persona. En 2002, un candidato poco conocido fuera de Antioquia llegó a la presidencia con un mensaje de mano dura contra la guerrilla. Se llamaba Álvaro Uribe. Ganó en primera vuelta, algo que no ocurría en el país hacía más de 4 décadas completas. Su gobierno impulsó una ofensiva militar que debilitó como nunca antes a las FARC, recuperó carreteras que llevaban años sin ser seguras, y eso le dio una popularidad que llegó a superar el 70% de los colombianos, una cifra que ningún presidente había alcanzado antes en medio de un conflicto armado activo. Con ese respaldo casi inédito, su bancada en el Congreso hizo algo que la Constitución de 1991 no permitía: reformarla para que un presidente pudiera reelegirse de inmediato. En 2006, Uribe se convirtió en el primer mandatario colombiano en repetir periodo consecutivo en más de un siglo de historia. El experimento no se detuvo ahí. Sus aliados intentaron impulsar una segunda reforma para permitirle un tercer mandato seguido, sin ningún límite claro a la vista. La propuesta llegó hasta la Corte Constitucional del país para su revisión final, pero lo que nadie esperaba es que la misma Corte que había avalado la primera reelección en 2010 declarara inconstitucional la segunda, cerrando la puerta a un tercer periodo que ningún presidente colombiano
ha vuelto a cruzar desde entonces. Mientras el poder cambiaba de manos, la forma misma de votar también se fue transformando poco a poco. Hace 70 años, votar en Colombia significaba hacer fila con una cédula de papel, marcar el tarjetón a mano y confiar en que nadie manipulara la urna en el camino. Con los años llegó la cédula con foto, después la identificación biométrica en los puestos de votación y sistemas de conteo cada vez más rápidos, para blindar cada resultado y reducir el fraude que había marcado elecciones anteriores. Aún así, cada elección colombiana sigue dependiendo hoy de un tarjetón de papel marcado a mano, algo que muchos otros países ya reemplazaron por completo hace años. En 2022, ese mismo sistema llevó a la presidencia a Gustavo Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia moderna del país. Y hace apenas semanas, en 2026, Colombia volvió a sorprender al mundo entero. El abogado y empresario Abelardo de la Espriella, una figura ajena al establecimiento político tradicional, ganó la segunda vuelta y se convirtió en presidente electo para el periodo que arranca en agosto. Pero lo que nadie esperaba es que, tras casi 80 años de pactos, reformas y campañas marcadas por la violencia, siga siendo un simple tarjetón de papel el que tiene la última palabra sobre quién gobierna el país. Aquí va el dato que muy pocos conocen fuera de Colombia. Desde 1948, el país ha visto asesinados a más candidatos presidenciales con opciones reales de ganar que casi cualquier otra democracia de América Latina. Al menos 4 aspirantes con posibilidades reales no llegaron vivos al día de la votación, y sus nombres casi nunca se mencionan fuera del país. Cada reforma electoral que hoy das por normal, desde la cédula con foto hasta el conteo rápido de votos, nació, en el fondo, de una tragedia concreta que casi nadie recuerda ya. La historia electoral de Colombia no es solo política, es la historia de un país aprendiendo, a la fuerza, a proteger sus propios votos. ¿Tú crees que el sistema actual por fin dejó atrás esa violencia o simplemente cambió de forma? Cuéntamelo en los comentarios, dale like si llegaste hasta aquí y suscríbete para el próximo capítulo de esta historia.